Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Alan Contreras y estoy en la formación orientar, formación presencial. Vamos a iniciar la clase de hoy en este día. Esta clase se titula La historieta. Les voy a presentar un video, luego dialogamos un poco sobre la historieta, vemos algunas características de las historietas, les explico algunas actividades que debemos de realizar y posteriormente hacemos una retroalimentación del tema de hoy. ¿Listo? Entonces me avisan con un emoji, con un mensaje al chat si logran ver la pantalla, si logran ver el video, ¿de acuerdo? Si logran escucharlo también. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre las historietas, así que pon mucha atención. La historieta o cómic es una narración gráfica realizada mediante dibujos, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Pueden o no tener textos. Las historietas pueden realizarse sobre papel o en forma digital. A continuación, te mencionaré algunos tipos de historieta. Aventuras. Típico de la lectoría juvenil. Cuenta relatos más o menos fantásticos en ambientes retadores que un héroe debe atravesar. Ciencia ficción. Recrea ambientes futuristas en los que la tecnología y sus consecuencias ofrecen reflexiones estéticas, políticas o sociales de interés tales como viajes espaciales, nuevas formas de vida, entre otras cosas. Policíaco. Cuenta relatos de detectives en lo que se esconde la autoría de un crimen. De terror, relata historias de suspenso y miedo. Manga, variante japonesa de la industria occidental del cómic, caracterizada por rasgos propios de estilo, narración y producción editorial. Cómico, busca hacer reír, ya que sea como mero entretenimiento o como parte de un proyecto con intenciones políticas. Una de las características más importantes de una historieta es que está dividida en cuadros, llamados planos, y aquí te mencionaré cuáles son. Un plano es una representación gráfica de los personajes, objetos o paisajes tal como los ve el lector. Cada plano tiene un significado que produce un efecto diferente al lector. A continuación, te mencionaré los diferentes tipos de planos. Plano de detalle. Muestra algún rasgo del rostro del personaje o algún objeto a una distancia muy corta. Primer plano. La cabeza o cabezas de los personajes ocupan prácticamente todo el espacio de la viñeta o cuadro. Plano entero. El personaje o personajes aparecen de cuerpo entero. Plano general. El protagonista es el entorno, que puede aparecer con o sin personajes. Tiene una función descriptiva. Una de las características de la historieta es que las conversaciones se dan por medio de globos. Incluso los pensamientos también se dan por este medio, para que el lector pueda entender lo que está diciendo o pensando cada personaje. A continuación, te mostraré los diferentes tipos de globos o bocadillos. De conversación o diálogo. Muestra lo que habla el personaje y es siempre el más utilizado. De pensamiento. Muestra lo que el personaje piensa sin decirlo. De gritos. Aparece cuando el personaje está gritando. De conversación seguida. Aparece cuando el personaje habla en un momento y vuelve a hablar, haciendo entender al lector que el personaje hace una breve pausa en su diálogo. De llanto sudor. Aparece cuando el personaje habla mientras llora o suda. De susurro. Aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito. Si te diste cuenta, cada uno de ellos es de diferente manera. Y esto te servirá mucho a la hora de hacer tu historieta o cómic. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que... Muy bien, listo. Entonces hemos visto como un pequeño resumen de lo que es la historieta, los tipos de historieta y las características que tienen cada una de ellas. Muy bien, voy a hacer una consulta. ¿Algunos de ustedes ha leído
visto o tenido en sus manos alguna historieta, algún cómic, alguna manga? Sí, profe. He leído historietas de Condorito, de Mafalda, y son relativamente distintas, ¿sabes? Mafalda siempre deja como un mensaje de disgusto de la sociedad, de cosas que le parecen que no son correctas. Y Condorito, pues con sus chistes, cuando se sorprende, pues siempre se cae hacia atrás. Así es, ¿verdad? Muy bien, cada una de las historietas tiene una temática. ¿Por qué? Porque las historietas son un género narrativo. Cuentan una historia, un suceso, o en algunos de los casos, como Mafalda, cuentan una realidad política, un disgusto político o un disgusto sociocultural, una crítica para que la sociedad mejore. Ahora bien, queridos estudiantes, vamos a ver algunas características de una historieta. ¿Listo? Las características de una historieta. Y para ello me van a decir si logran ver la pantalla, pueden levantar o hacer un puñito. ¿Listo? Para ver si logran verlo, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahí se ve el chat de WhatsApp. Vamos a ver, ¿listo? Hay una plataforma, ¿listo? Que se llama storyboardhub.com. Es una plataforma para crear historietas. Entonces, gracias a esta plataforma vamos a ver algunas características de las historietas. Lo primero que nosotros tenemos que tener para iniciar una historieta, que es un escrito, una narración, ¿sí? En donde el texto pasa a un segundo plano, o sea, hay poco texto, más diseño gráfico, más ilustración, más dibujo. Tenemos que tener en cuenta el tema, de qué se va a tratar la historieta, de qué es la historieta. Entonces, nosotros acá tenemos unos planos. Hemos visto en el video que existen unos tipos de plano. ¿Listo? El plano general, que es un plano en donde se puede apreciar un panorama. Por ejemplo, vamos a poner una escuela. ¿Sí? Un plano general sería, está cargando los planos. Bueno, vamos a poner acá este de pueblo. Vamos a poner este de acá. ¿Listo? ¿Sí logran ver el plano? Sí se ve. Listo. Bueno, este sería como que un plano general, ¿sí? En donde va a ocurrir una escena, ¿sí? Una escena o un suceso. Normalmente en los planos generales, el protagonista son la descripción del paisaje, ¿sí? O la descripción del lugar. Existen también unos primer planos. Por ejemplo, vamos a utilizar este plano de celular. Entonces, ahí hay como un primer plano en donde enfoca un objeto. En este caso sería el objeto, es el celular. ¿Listo? Entonces, las viñetas tienen esa característica. Tienen unos planos que nosotros tenemos que identificar de acuerdo a la temática. Si mi historieta o de acuerdo al tema. Si mi historieta es sobre parques infantiles, entonces toda mi temática va a ser de parques infantiles, mis escenas van a ser en un parque de diversión, o si es en la escuela, entonces todas mis escenas o mis planos giran en torno en un escenario de la escuela, ¿sí? Como por ejemplo estamos viendo ahí en pantalla. Entonces la temática es la que me va a indicar los planos que yo debo de diseñar, los planos que yo debo de elegir. Recuerden que la historieta se puede diseñar en formato físico, es decir, en un papel, o en formato digital. Entonces esta plataforma me ayuda a diseñar las historietas en el plano
digital. Otra de las características de las historietas son las viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son los cuadros en los cuales yo divido las escenas. Esta historieta tiene 3 cuadros, es decir, 3 escenas, 3 viñetas. ¿Listo? Entonces las viñetas son esos cuadritos que vemos en una historieta, esa división de escenas en las historietas. Las historietas también tienen unos personajes. En este caso pueden ser adultos, ¿sí? Tienen algunas características o movimientos de esos personajes. Tienen algunos gestos, entonces podemos ahí modificar a nuestros personajes, ¿no? ¿Listo? Entonces esos personajes pueden ser personajes primarios y personajes secundarios. Los personajes primarios son los que tienen protagonismo dentro de la historieta y los secundarios son los que están, digámoslo así, en un segundo plano de relleno, haciendo algunos gestos, sin tanto protagonismo, ¿no? Entonces en esta plataforma podemos elegir a nuestros personajes, ¿sí? La historieta también tiene otras características, otros elementos, y esos elementos son los globos de texto. Por ejemplo, existe el globo de texto que es este de acá, y este globo de texto señala que el personaje está hablando. Existe este otro globo de texto que es como una nubecita, y en este caso el personaje está pensando. Esa es la diferencia. Este globo de texto que vemos acá, por ejemplo, es un globo de texto que significa o se relaciona con el grito, cuando un personaje está gritando. Sí, también existen globos de texto en donde el personaje está susurrando, en donde el personaje está escuchando algún sonido, por ejemplo, este sonido de acá, que es como un golpe, sí, como una explosión, este otro de acá, como si fuese una explosión. ¿Listo? A estos sonidos se les conoce como onomatopeya, que son sonidos que se pueden escuchar de los animales, de las personas o de los objetos. Esos sonidos se les conoce como onomatopeyas. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos básicos de una historieta. Los planos, que ya ustedes lo conocen, plano a detalle, enfoca pues un objeto en particular o el rostro de un personaje. Existe también el primer plano, que es una escena específica. Existe el plano entero, que es donde se ven varios personajes dialogando o haciendo una acción. Y existe el plano general, que enfoca mayormente el paisaje de una escena. Entonces, existe esta plataforma como para que ustedes puedan realizar algunas historietas, algunos cómics para poder practicar este género literario. Otra de las plataformas que ustedes pueden utilizar es esta que nosotros conocemos como Canva. En Canva también existe una gama de plantillas para nosotros poder elegir una historieta, como por ejemplo esta historieta que les voy a presentar acá. Esta historieta se titula Los mejores amigos. Entonces ahí vemos como que
unos amiguitos, en este caso un En el perro mundo, profe. y un gato, y ahí están realizando un diálogo. Ahí podemos identificar algunos elementos de las historietas, como por ejemplo las viñetas, que son los cuadros en los que separan una escena de la otra y llevan una secuencia de la historia. También vemos globos de textos, que son el diálogo que tienen los dos personajes, en este caso el perro y el gato. También vemos un globo de texto de grito y unas onomatopeyas, que son los sonidos de los animales, en este caso del perro o del gato. Ahí vemos esos dos sonidos. Vemos también que la historieta tiene un título o una cartera. Se le conoce como título o cartera. ¿Listo? Y por último, las escenas o las viñetas. En este caso, esta historieta tiene 6 viñetas en un plano. ¿Listo? Muy bien. También existe otra plataforma que ustedes también pueden utilizar para realizar su viñeta y es Genially. Genially también es una plataforma en donde ustedes pueden realizar una historieta como la que ustedes ven en pantalla. En esta primera página se pueden ver 3 viñetas, también de distintos tamaños, ¿sí? Y hay unos diálogos entre los personajes. Esta otra página tiene 4 viñetas. Entonces pueden utilizar, se puede modificar, pueden utilizar estas plataformas digitales para poder realizar sus historietas. ¿Listo? Adicional a ello, vamos a realizar un pequeño quiz o un pequeño test en una plataforma que se llama Kahoot. Esta plataforma Kahoot nos permite evaluar el tema de la historieta. Hay una serie de preguntas que mayormente les va a aparecer en la parte de arriba, una imagen de ilustración, un tiempo en el círculo morado, un tiempo límite y un puntaje. Cada pregunta tiene un puntaje. Estas preguntas tienen tienen 4 opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de las historietas? Entonces hay una respuesta de color rojo, una de color azul, una de color amarillo y una de color verde. Entonces ustedes van a elegir la respuesta correcta. Otro ejemplo sería, ¿qué son las viñetas? Entonces son onomatopeyas, no, globos no, cuadros que representan un instante en la historia, no, cuadros que dividen la historia. Perfecto. ¿Listo? Y así van a ir respondiendo cada una de las preguntas. ¿Listo? ¿Qué son las onomatopeyas? Son los sonidos de las historietas. ¿Listo? Entonces, este pequeño Kahoot, que es un ejercicio que van a hacer de manera digital en la plataforma Kahoot, yo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes desarrollen este pequeño test. También les voy a compartir en el grupo de WhatsApp las plataformas para que ustedes puedan desarrollar las historietas. Les voy a compartir el Storyboard, Canvas y Genially. Estas 3, y ustedes van a elegir cuál es la que más puedan manejar, la que se les haga más fácil de poder desarrollar las historietas. En Storyboard, ustedes van a crear la historieta desde cero, pero en Canvas y en Genially ya hay plantillas diseñadas para que ustedes puedan utilizar y solamente cambiar la trama, la temática o el contenido de los globos de texto a la temática que ustedes consideren o a la temática que a ustedes les guste. ¿Listo? Adicional, también voy a compartir en el grupo del WhatsApp, no sé si logran ver unas diapositivas. ¿Sí logran ver las diapositivas? Me levantan la manito o me hacen un sí, profe.
¿Sí logran ver las diapositivas? Todavía está Canva. Ah, todavía está Canva. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. ¿Y ahora? No. Ahora sí ya. Perfecto. ¿Listo? En estas diapositivas ustedes van a encontrar a más detalle o de manera muy resumida el tema de las historietas. Van a ver algunos ejemplos, la definición de historieta, las partes de las historietas, la viñeta, los dibujos, los globos, los tipos de globos, la voz del narrador, las onomatopeyas, los movimientos gráficos de los personajes o los dibujos de las historietas y algunos ejemplos de algunas historietas conocidas, ¿verdad? Como Garfield, como Mafalda, entre otros. ¿Listo? Entonces, este documento en PowerPoint también se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp a forma de consulta para que ustedes puedan guiarse y orientarse para la realización de la historieta. ¿Listo? Y por último, vamos a realizar, ustedes me dicen si logran ver, ¿sí? Ese es para la historieta digital. Pero por último, les voy a enviar, ustedes me dicen si logran ver la pantalla. Si logran ver un documento en Word, Sí, señor. listo. Este documento en Word también se los voy a enviar al grupo, que es la guía de actividades en físico, en donde ustedes van a imprimir la guía. También hay un ejemplo de la historieta, las partes de cada una de ellas, como para que no se les olviden y hagan un repaso. ¿Sí? Algunos elementos que se pueden ver en una historieta y van a responder estas preguntas. Por ejemplo, van a leer esta historieta, van a identificar de qué se trata, cuál es la temática de la historieta y con relación a la historieta van a responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué partes observas en las historietas? Entonces vas a mirar la historieta y vas a observar cuáles son las partes. Por ejemplo, la cartera. Entonces aquí identificas ya una de las partes de las historietas. O el texto. Entonces tú vas a escribir acá cuáles son las partes que estás observando en esa historieta. El texto y así vas escribiendo cada una de ellas. Luego vas a responder esta pregunta. ¿Cuál es el personaje principal? Recuerdan que hay personajes principales y personajes secundarios que no tienen una representación dentro de la historieta. Entonces los personajes principales son los que mayormente hablan, los que mayormente interfieren en una historieta. Entonces vas a identificar cuál es el personaje principal de esa historieta y lo vas a escribir acá. ¿Listo? Luego vas a practicar un poco. Vas a observar estas viñetas, son 3 viñetas, y vas a crear como una pequeña historieta. En este globo de texto vas a escribir como que un pequeño diálogo que tiene este caballero con este niño que vemos aquí abajito. Entonces vas a crear como un pequeño diálogo entre ellos dos, haciendo el ejercicio de la creación de una pequeña historieta o una pequeña tira cómica. Y por último, vamos a diseñar una pequeña historieta en donde le vamos a dar un nombre o una cartela y vamos a diseñar o a dibujar, a representar una historieta en 4 viñetas. ¿Listo? El tema es libre. Ustedes pueden diseñar la historieta de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. ¿Listo? Entonces, para recordar, voy a enviar la guía. ¿Listo?
de actividad en casa, que es esta de acá. Ustedes lo van a imprimir y van a desarrollar los puntos. Voy a enviar también las diapositivas de apoyo. Estas diapositivas les van a servir a ustedes de apoyo para poder realizar su historieta digital. O sea, van a realizar una historieta digital y una historieta en físico. ¿Listo? También les voy a enviar las páginas en internet para que ustedes puedan navegar en ella y poder diseñar su historieta digital. ¿Listo? Voy a enviarle estas 3 páginas para que ustedes puedan elegir la que a ustedes más les guste y puedan diseñar su historieta. Y por último, al mismo grupo de WhatsApp voy a enviar el Kahoot, que son estas 10 preguntas relacionadas al tema de las historietas. Recuerden que este Kahoot se realiza de manera virtual. Ustedes ingresan al link que yo les envié del Kahoot y inmediatamente escriben su nombre y color respondiendo cada una de las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con relación a las actividades o todo está claro? Profe, los sonidos onomatopéicos los puedo colocar, aunque ya haya conversación o globos de conversación en la viñeta. Sí, sí se pueden colocar. Incluso voy a mostrarle acá un ejemplo en donde hay un sonido de onomatopeya. Listo, me dicen si logran ver la imagen. Y aquí les estoy compartiendo. Aquí está. ¿Listo? ¿Logran ver la imagen? Sí se ve. Perfecto. En esta historieta podemos ver en una de las viñetas que hay un globo de texto de grito. Hemos perdido el botín. Esto es un castigo divino. Boom. En este caso, los barcos se estrellan con las piedras y hay un sonido onomatopeico, el boom, el golpe. Pero también se escuchan voces de personajes secundarios, ¿verdad? Haciendo alusión pues a ese suceso de el estrello de los barcos con las piedras. Entonces sí se puede utilizar sonidos onomatopéyicos y también conversaciones dentro de los personajes o entre los personajes. ¿Listo? Incluso sonidos onomatopéyicos con los personajes. Recuerden que en la viñeta que hemos visto de los perros, el perro y el gato, el perro hizo un sonido onomatopéyico y el gato hizo como un sonido así como los gatos, ¿no? Entonces se puede utilizar, si no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces, como para recordarles, haciéndoles la retroalimentación, les voy a presentar una historieta de resumen. ¿Listo? No olviden que las historietas tienen que tener siempre un título, una cartela. ¿Listo? Entonces, no olviden que los globos de texto son muy distintos al globo de pensamiento. El globo de pensamiento es como una nube, ¿ya? Y el globo de texto es una línea cerrada. ¿Listo? Muy bien, es una línea cerrada completamente. ¿Sí? O un círculo sin ningún tipo de modificaciones. ¿Listo? Recuerden también que si en las historietas mayormente se representan los símbolos, ¿sí? Los dibujos, las ilustraciones. Recuerden que también se pueden utilizar globo de texto de grito, sonidos onomatopéyicos, se pueden utilizar planos, primer plano, donde se ve bastante al personaje, o un plano general, o un plano a detalle. Ustedes pueden utilizar los distintos planos y no olviden que
las historietas tienen un fin. ¿Listo? Una temática, un tema a desarrollar que ustedes lo tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas con relación a las actividades que tienen, recuerden, tienen 2 actividades virtuales, que es el Kahoot y diseñar una historieta digital, y tienen una actividad escrita, que es la guía que les voy a enviar para que ustedes la impriman. ¿Listo? Y puedan desarrollar las preguntas que hay ahí y la historieta en físico. ¿Hay alguna pregunta? Parte no, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar lista para ya dar por terminado la clase. Solamente dicen presente o pueden escribir en el chat presente o levantar la manito para indicar de que están ahí en la clase. ¿Listo? Albertina Durán Lastra. Muy bien. Georgie Zuluaga Contreras. Aquí estoy. Muy bien. Dana Contreras Gómez. Presente, profe. Muy bien. Cristal Contreras Gómez. Presente, profe. Muy bien. María Zuluaga Contreras. Muy bien. Listo. Me falta Michelle Zuluaga Contreras. Creo que no se conectó a la clase. Bueno, listo. Muy bien. De igual manera yo me voy a comunicar con ella. ¿Listo? Bueno, estudiantes, muchísimas gracias. Les deseo un feliz día. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp y yo con gusto les respondo. ¿Listo? Si tienen alguna duda o inquietud, yo con gusto les voy a ayudar. ¿Listo? Chao. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao.